compañeros una vez que ya ellos se puedan incorporar o puedan visualizar. Entonces, bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar en este caso el segundo encuentro de este módulo del diplomado. Este módulo del diplomado tal vez nos lleva un poco más a buscar, observar las distintas opciones para implementar dentro de nuestros espacios de clase o cómo podemos nosotros desarrollar esas estrategias o esas actividades que en un primer momento plasmamos dentro de toda nuestra estructura de cuando configuramos nuestro plan de clase y cuando definimos nuestro plan de evaluación. Dentro de lo que es la tecnología de información y comunicación más específicamente, en la educación, hemos podido visualizar, ¿verdad? Que esto es un elemento que siempre ha impactado y ha generado lo que es una transformación. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos que se incorporan nos permiten distintas vías y formas de nosotros poder gestionar el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Y esto lo marca lo que es la posibilidad de cómo se pueden manejar las distintas opciones con ellos. Formalmente, las tecnologías de información y comunicación se refieren al conjunto de herramientas y recursos tecnológicos que van a facilitar el acceso, la gestión y la transferencia de información. Y esto, llevado al contexto educativo, abarca todo lo que son los elementos de plataformas digitales, todo lo que es el espacio de la Internet, todo lo que son nuestras aplicaciones móviles para poder generar un proceso de interacción. Fíjense que uno de los cambios más determinantes dentro de lo que es el proceso de educación, cuando lo hemos visualizado desde un inicio a, a lo que nosotros llamamos a la actualidad, es esa transformación de una educación centrada en un docente hasta lo que es una educación centrada en un participante. Y eso lo podemos visualizar incluso en la evolución de todo lo que son los paradigmas y las mismas formas, las teorías de aprendizaje que hemos manejado. Si pasamos de un esquema de repente conductista, donde hay un gran alto grado de pasividad del estudiante, entonces un modelo donde ya queremos que sea constructivo, colaborativo, que es una persona que sea activa dentro de este proceso. En este caso, la tecnología, la pudiéramos clasificar, ¿no? Las opciones que nosotros podemos tener acá dentro de lo que es digamos, elementos de hardware que son elementos físicos, como podemos decir, si utilizamos computadoras, si tenemos alguna pizarra digital, si tenemos tabletas, si utilizamos el mismo teléfono celular, em, que podamos utilizar en este caso dentro de lo que son los software educativos, programas específicos para lo que es el área de aprendizaje. Hablemos incluso dentro de lo que es el esquema de cómo desarrollar las actividades, pudiéramos hablar de un software que esté dedicado hasta las mismas aplicaciones de Office, que nos van a llevar a manejar de distintas maneras todo lo que es el acto de la transmisión del conocimiento. Pasamos por lo que son los elementos de plataformas digitales. Aquí vemos lo que son la referencia, pues que está en la lámina, nos habla de los LMS. En este caso, donde siempre hacemos la mayor referencia a Moodle, no porque sea el único, sino que es que tiene la característica de que es un elemento que tiene versiones, elementos gratuitos, porque si bien dentro de lo que es gratis, no es que simplemente no existe un pago, porque hay elementos donde sí se realiza, pero lleva una estructura y este otro elemento que se conoce acá como los MOOC es otra forma de poder llevar a cabo un proceso de enseñanza, sobre todo cuando nosotros nos direccionamos hacia cursos cortos. Y asimismo las distintas formas de comunicarnos, como son los foros, las videoconferencias, las redes sociales. Si nosotros estamos llevando ahorita un proceso de interacción em, a través de esta herramienta de conexión, sin embargo, hay otras opciones que nosotros también podemos aplicar. Fíjense que dentro de este esquema, por ejemplo, quienes trabajan con todo lo que es la suite de Google, miramos todo este efecto del Google Meet, que es, digamos, su elemento de comunicación
y asimismo también tiene su esquema de chat. Los que trabajan con lo que es la suite de Office también tienen un elemento de videoconferencia que es el que se llama Teams y tiene también sus bondades pues dentro de ese esquema de trabajo. Digamos que estos dos elementos, cada uno viene como en su vía de se hila, ¿no? En función de cada una de las suites que están ofreciendo. Y el Zoom se presenta como una herramienta que puede ser válida para quien se maneja en los dos ambientes y que se pueda utilizar de manera independiente. Porque en este caso nosotros manejamos lo que es el proceso de la educación y dónde radica, ¿no? Lo que es la importancia de este elemento. En que, bueno, nosotros debemos ubicar si cuáles son todos los elementos que pueden existir, sobre todo para que fomentemos un aprendizaje colaborativo que pueda ser adaptable. Cuando hablamos de personalizar el aprendizaje, refiere mucho a poder identificar dentro de cada uno de los participantes cuáles son las fortalezas, pues, y las estrategias que nos pueden llevar a una mejor interacción y a que logremos que esa persona integre los conocimientos dentro de su espacio cognitivo. Si miramos acá, ¿verdad? En esta lámina que vemos un aula de clase donde tenemos toda una parte de una presentación, vemos que tenemos unas pizarras a los lados, las personas están utilizando las computadoras, vemos que tienen colocado un proyector. Entonces, nos hace una referencia a que eso es un elemento o es un espacio que está condicionado para el manejo de distintos aspectos de tecnología que abordan incluso distintos elementos sensoriales dentro de lo que el individuo, ¿no? puede manejar. Pero el llegar allí ha venido por todo un proceso de evolución que viene desde que empezaron todas estas primeras máquinas analógicas, ¿no? Hasta que tuvimos de repente ya las computadoras en el espacio académico, donde ya podían los estudiantes, digamos, no personales, pero sí tener dentro de cada uno de los espacios, poder hacer uso de unas computadoras algún tiempo estipulado semanalmente, para luego llegar a lo que es una conexión donde tenemos el Internet, que por alguna forma nos acerca todo lo que es este proceso de integración de la tecnología para llevarnos a esta web 2.0 donde nos habla de conectividad y algo de ubicuidad. Este término se refiere es a la posibilidad de estar en distintos espacios al mismo tiempo, ¿no? O que no importe el lugar. Y eso lo tenemos nosotros cuando nos estamos refiriendo a que nos podemos conectar con tabletas que pueden estar con nosotros, con nuestros teléfonos celulares que van a donde nosotros estamos. De pasar de un tamaño de unas computadoras que pueden ocupar unos espacios completos de lo que era una sala de una casa, hasta ahorita poder decir que tenemos en un teléfono que nos cabe dentro de la palma de la mano una similar cantidad de información. Nosotros tenemos que ese proceso evolutivo nos ha facilitado la forma en cómo nosotros podemos gestionarlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ya movilizarnos y podemos manejar todo lo que es esta parte del aprendizaje. Fíjense que dentro de todo el esquema y de todos los elementos de tecnología, todo lo que va surgiendo alrededor de la tecnología y de lo que se quiere promover, busca lo que es una mayor integración, lo de el cubrir espacios donde de repente no se había manejado, el poder atender las deficiencias visuales, auditivas y poder explorar todos esos niveles sensoriales de todos los participantes. Y eso nos lleva a este proceso de uso de la tecnología, que si nosotros lo visualizamos como tal vez se tuvo que vivir en un proceso de pandemia, donde simplemente no había posibilidad de una interacción personal, eso tiene unos niveles de concentración y de actuación que cuando nosotros podemos utilizar este recurso como un complemento de lo que nosotros podemos manejar dentro de un espacio que digamos que compartimos físicamente en un mismo sitio, como decir una herramienta que es complementaria al proceso de aprendizaje, entonces estos niveles también varían, pues, dentro de lo que nosotros estamos gestionando.
está de más así como, digamos, señalar el hecho de que Internet tiene un gran impacto, que ha impactado y nosotros podemos decirlo de manera significativa, para bien o para mal, depende de cómo lo usemos. Esa misma temática que hoy en día puede existir con todo lo que es la cantidad de horas o exposición a pantallas que existe con los niños de corta edad, todo viene dado de todo eso que incluso nombraban mucho las personas de, digamos, nuestros abuelos o a los papás de nuestros abuelos, que señalaban esto de que todo en exceso es malo. Entonces, eso es algo que como, como organizadores de información también debemos visualizar. Entonces, si nosotros tenemos un elemento de visual donde vamos a generar una presentación con un participante, sabemos incluso que el manejar exceso de información no es bueno. Si es muy poquito, tampoco de repente está haciendo el trabajo. Si nosotros vamos a hacer una interacción con nuestros participantes dentro de un espacio académico, eh, el que siempre sea de una misma manera también puede generar una dificultad, porque a lo mejor no estamos cubriendo los aspectos que pudiéramos generar en otro espacio. Entonces, básicamente dentro de lo que es la parte, digamos, teórica que nosotros debemos analizar dentro de esta primera etapa en este módulo del diplomado, va asociado a entender que las tecnologías de información y comunicación son unos elementos que nosotros tenemos que utilizar para nuestro beneficio, para que nosotros podamos manejar y compartir. Acá voy a dejar de compartir un momento la pantalla, ¿verdad? Que esta es una de las funcionalidades que tiene aquí el espacio del Zoom para compartir ahora nuevamente, pero voy a compartir lo que es, no el documento, sino mi pantalla completa. Y cuando nosotros trabajamos con el espacio en el Zoom, nosotros podemos compartir un documento, podemos compartir la pantalla. Ahora quisiera que me indicaran si están visualizando el espacio del Classroom. Sí se ve. Ok, agradecida. Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando acá? Nosotros estamos mirando acá un espacio de una conformación de un curso, donde podemos darle la atención a nuestros participantes. Esta herramienta viene integrada dentro de cualquier cuenta que nosotros tengamos de Google. Nosotros podemos acá, en este poco de puntitos que están acá, donde dice las aplicaciones de Google, lo buscamos al final y nosotros podemos construir cada uno con nuestros usuarios un espacio de un académico. Este espacio dentro de Google, ¿no? Funciona manejando acá lo que ellos llaman un tablón, que digamos que es como la pizarra principal. Aquí habla de todo lo que es el proceso de trabajo en clase, donde muestra los documentos que se hayan podido compartir y las actividades que se hayan gestionado. Podemos visualizar quiénes son las personas que están integradas en nuestro espacio académico. Podemos mirar cuando sea oportuna y se dé el tiempo pues de hacer este proceso, lo que serían las calificaciones. Y con esto nosotros podemos gestionar todo lo que es un proceso académico. Fíjense que la forma como trabaja Classroom es, nosotros vamos colocando la información y en la medida en que lo vamos colocando, bueno, compartimos, se puede hacer un comentario sobre la actividad, venimos nuevamente acá y todo va quedando reflejado. Eso que señalamos de poder tener la información a disposición cuando nos manejamos con el Telegram, ¿no? Que podemos compartir los audios, compartir si tenemos algún tipo de láminas o las apreciaciones que hacemos. Eso es algo que también nosotros podemos gestionar dentro de este esquema.
Ahora bien, ¿alguna de ustedes había trabajado anteriormente con esta plataforma? Profe, se cortó en un momento, después que dijo láminas. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ok. Pregunto, ¿alguna de ustedes había trabajado anteriormente con esta plataforma? yo he No, visto profe. Ajá. Esta como tal, no, profe. Hace muchos años, usted acaba de mencionar una plataforma que el UTAR trabajaba como en el año 2009-2010, que era Moodle, ¿sí? Ujú. UTAR trabajaba eso en el, en el área virtual, porque Ok, desde ese entonces nosotros en el UTAR nos han ido inculcando lo que es la virtualidad, a pesar de que todo era presencial. ok. Yoslena estaba haciendo un comentario sobre su experiencia. Sí, sí, lo que en aquel entonces, porque usted estaba mencionando, más hizo hincapié fue en la virtualidad, que es como cuando hubo el auge más de la virtualidad, ¿sí? Ujú. Pero anteriormente a todo eso, como le estoy diciendo, el UTAR como tal tenía un aula virtual bajo la plataforma de Moodle. Sí, Ella trabajaba, por lo menos, y hacía mucho hincapié a los docentes en aquel entonces que trabajáramos la virtualidad a pesar de que todo era presencial. de acuerdo. Gracias, profe Heidi. Yoslena, su experiencia. No. Bueno, en este caso es, bueno, yo lo sé como estudiante y había diapositivas, o sí, sea, las evaluaciones tenían tiempo también, las abrían también por cierto tiempo, no, no es como para siempre. ok, de acuerdo, porque es que cuando estamos dentro de un proceso formativo, todo tiene una temporalidad y eso lo han visualizado ustedes porque cuando vieron el área de planificación eh, y tuvieron que pensar dentro de sus cursos que iban a gestionar, tienen que mirar, bueno, esto va a durar 4 meses, dentro de estos 4 meses yo tengo que trabajar con tantas unidades y en función de eso, ¿cuáles son las pautas que académicamente van a recibir de las instituciones? Sí, pero igual por lo menos, yo me refiero, por lo menos había un examen y tenías 40 minutos para contestarlo y después se cerraba, ya después no podías abrir el link. De acuerdo, ya entiendo, se refiere a las actividades evaluativas. Exacto. El profesor Eduardo, ¿sí nos está escuchando? Bueno, fíjense una cosa, dentro de este esquema, ¿qué es importante por lo menos dentro del Google Classroom? Si nosotros visualizamos, él se crea con los correos que nosotros estamos manejando, sean nuestros correos personales y toda la información va a quedar asociada a esa cuenta que es nuestra, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizarlo como un medio de gestión, como un medio de captación, un medio de interacción. Eso realmente no sería como decir el mayor problema. Cuando nosotros nos ubicamos como institución educativa, la dificultad que se puede presentar con que cada uno de los docentes pueda utilizar este tipo de plataforma y que no sea de una manera articulada con la institución es que ese elemento de supervisión docente o de supervisión al hacer docente, pues y a las actividades y el desempeño académico, no es fácil gestionarlo. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener acceso a manejarme dentro de cada uno de los cursos del docente para poder visualizar lo que las personas tienen allí. Y si por alguna situación perdemos lo que es la parte del acceso, perdemos el control de lo que tenemos, ¿sí? Entonces, tal vez en ese caso es parte de lo que nosotros como
como formadores, pues, y como parte en este caso en el proceso de gestión, vamos mirando qué es lo que nosotros podemos hacer. Ahora bien, nosotros estamos dentro de un esquema académico y ese esquema académico nos está señalando que nosotros tenemos que desarrollar unas actividades, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, y quiero validar en este caso que me copian. Dentro de este espacio que está acá, fíjense que esto que está acá, lo que yo he compartido es la información de nuestros videos y lo que nosotros hemos desarrollado. Sin embargo, en el video de bienvenida se habló de elaborar una primera actividad que está asociada a un ensayo. Este tipo de estrategia de evaluación es algo que ustedes tienen que definir para elaborar dentro de su esquema de clases. Cuando ustedes desarrollan su plan de actividades, ustedes tienen que indicar qué van a hacer, cómo, qué no van a hacer, con qué van a evaluar el estudiante y cómo van a determinar el nivel del aprendizaje. Y de eso recuerdan que tenemos dos tipos de actividades de evaluación, las actividades formativas y las actividades en este caso que son sumativas. Para este particular, esta actividad que se está configurando, que es una actividad que llamamos en este caso ensayo, es una actividad sumativa. Fíjense que aquí está lo que es la titulación de la actividad. En esta parte se colocan las instrucciones. Aquí fueron instrucciones sumamente básicas donde solamente se indica que la temática a trabajar debe estar asociada a lo que es equidad y brecha digital, que contemple un margen de 1 a 2 cuartillas, ¿no? Para que no sea exageradamente largo. Cuando habla de un inicio al título, un título al inicio y una referencia al final, esto implica que esto no tiene como un nivel de portada o de cierre, sino que simplemente colocamos el título al inicio, desarrollamos lo que es el escrito y vamos a colocar la referencia. Siempre manejamos referencias porque toda la información que nosotros en este caso podemos manejar o podemos compartir tiene un origen y ese origen de alguna manera tenemos que respetarlo. Aquí tenemos una fecha, que es la fecha establecida en este caso de la entrega. Aquí estamos colocando 9 de junio, que es el próximo lunes. Cuando nosotros definimos la actividad, aquí nosotros podemos decir sobre cómo la estamos evaluando, que la estamos evaluando sobre 100 puntos. Y luego, si nosotros queremos evaluar la actividad, aquí se establece cuál puede ser la rúbrica. ¿Y qué es la rúbrica dentro del proceso de evaluación? Es la selección de cada uno de los ítems y los indicadores que vamos a ir contabilizando para tomar en cuenta en cómo va a ser el proceso de evaluación. Entonces, ¿qué importa o cuáles son los elementos que se le está dando mayor peso dentro de este ensayo? Uno, lo que es la argumentación. Segundo, lo que es la cohesión. Y por último, lo que es la gramática y la ortografía. Entonces, ¿qué pasa con este el primer elemento y con este segundo elemento? Que nos va a hablar del conocimiento que ustedes pueden lograr, de la información que van a buscar sobre esta temática, cómo la van a dominar, cómo la presentan. Cuando hablamos de la cohesión, hablamos de cómo ustedes estructuran el discurso de manera que lo puedan hilvanar y se pueda digerir al momento de la lectura. Y por supuesto lo que es la gramática y la ortografía, porque como docentes, en este caso de aula, pues, o como docentes que vamos a estar en algún momento frente a los estudiantes, este es un elemento que nosotros tenemos cuidar, que tenemos que cuidar de todas maneras. Entonces, todo eso que yo les acabo de mostrar son elementos que se han configurado en el curso. Sí, es entrar acá y definir cómo es la actividad. Cuando yo la voy a colocar aquí, ¿eso tiene que tener una base? Sí, tiene una base que viene de lo que ya ustedes realizaron, que era su estrategia, su plan de actividades, ¿no? Sus acuerdos consensuados con los estudiantes y en este caso, cómo iban a evaluar, ¿sí? Esto es un tipo de evaluación que va a transformarse en lo que es la recepción
de un documento y de un papel de trabajo que va a ser revisado por el docente. Luego de eso, acá también se ha configurado la opción de un foro. Entonces, es preciso que nosotros pensemos en cuándo nosotros, dentro de cada una de las actividades que estamos realizando y de la materia que estamos desarrollando, de la temática que estamos tratando, cuándo es importante o cuándo es oportuno eh, tomar un foro. ¿Qué es lo que queremos nosotros con el foro o qué se obtiene cuando se crea un foro? Es la integración de los participantes, que exista el generar una idea, que se haga una exposición, que luego de eso pueda haber una interacción, que puedan comentarse sobre la base de lo que una de las personas comparte dentro de este foro y así se pueda nutrir lo que es la conformación del aprendizaje colectivo, porque ahí ya no estaríamos mirando solamente lo que uno sabe, sino sobre lo que, en este caso, por ejemplo, Heidi puede proponer, que puede contestar Eduardo y que puede aportar Joslena. Entonces, en ese particular, cada uno va integrando mayores elementos a su proceso de aprendizaje. Entonces, aquí están las indicaciones del foro, que ustedes las van a revisar para que lo realicen. Y fíjense que está como por etapas, ¿no? Entonces, primero en este caso, que se pueda exponer cuál es el participante, con cuál es su experiencia, cuál es su inquietud. Luego podemos tomar alguna de las temáticas que se puedan manejar acá para desarrollar, como decir, un párrafo bien hilvanado o un par de párrafos bien hilvanados donde yo coloque mi percepción o una reflexión sobre una de estas temáticas en particular. Puedo incluso sustentarla con un elemento teórico que yo haya podido revisar y luego de eso viene el momento donde cada uno de ustedes puede leer lo que ha escrito cada uno de sus compañeros y en función de eso aportar, contrastar y verificar la información. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso dentro de las pautas o partiendo de lo que nosotros queremos por la ejecución de cada una de estas estrategias que se realicen? Es que las respuestas no pueden ser sí, no, de acuerdo o muy de acuerdo, sino que tiene que haber una argumentación. ¿Por qué? Porque la argumentación es la que va a hacer la posible, este nutrirse, pues, de cada una de las personas que van a estar conformando parte de este proceso. Entonces, estos elementos que tal vez nosotros los podemos desarrollar en clase, de alguna u otra manera, en este particular lo que nos dan son oportunidades de cómo nosotros podemos dar distintas vías de cómo lograr que los muchachos desarrollen actividad. Tal vez cuando yo les presento el foro, ustedes se pueden imaginar que están en su espacio de clase y simplemente, bueno, lanzan una lluvia de ideas y los estudiantes van a empezar a hacer sus aportes. Y básicamente eso puede consistir, solo que cuando estamos en unos medios, digamos, con el uso de la tecnología, nosotros podemos aprovechar estos espacios. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos un tema que de repente tenemos que revisar, un contenido que tenemos que leer, podemos fomentar lo que es su discusión y su participación a través de un foro, no es exactamente dentro del aula, sino fuera de ese espacio. Y cuando nosotros nos reunamos, porque de repente podamos tener esos encuentros presenciales, podemos simplemente validar el proceso de aprendizaje, podemos intercambiar las experiencias o podemos simplemente pasar a otro tópico. Entonces, son opciones que a nivel de tecnología nosotros vamos a tener para llevar a cabo estos mismos planteamientos de actividades, estrategias y de evaluación que nosotros hemos pensado y hemos diseñado. Entonces, básicamente en eso consiste la idea de ir conociendo estos elementos que son de tecnología. Si, cómo yo la puedo utilizar, cómo me beneficio y en qué momento yo puedo aplicar cada uno de estos elementos. La profesora había comentado inicialmente que sí, que Liutar anteriormente tenía una plataforma
que en este caso estaba trabajando con Moodle. Y esa plataforma, sí, en estos momentos, igualmente el UTAR trabaja con Moodle, solo que Moodle ha actualizado sus versiones. Y es como todo, pues, todo va en aumento, todas las versiones van cambiando, las oportunidades, las mejoras que ocurren en cada versión siempre son notorias. Y en función a eso, actualmente igualmente contamos con una plataforma donde nosotros podemos desarrollar este proceso de interacción. Hoy, desde que nosotros comenzamos, que empezamos a manejarnos con el Telegram, la primera idea es que nos familiarizáramos con otros elementos de cómo nosotros lograr la conexión, poder hacer este tipo de encuentros, que tal vez por la conectividad, por el espacio, podemos nosotros de repente sentirnos un poco como cuando uno llega a una fiesta, ¿no? El primer día está así como tieso. Pero en la medida en que nosotros eh, nos manejamos dentro de lo que es la conexión en línea, llega un momento donde esto es perfectamente factible tomarse un café. Sí, con una persona que pueda estar en línea, porque básicamente se crea el espacio. Y desde eso, pudiera ser esa la mayor de mis intenciones o de satisfacciones, que puedan ustedes como equipo en algún momento utilizar cualquiera de estas plataformas y sentirse como que si estuviesen dando su clase de manera presencial y que podamos generar este patrón de discusión. ¿Qué necesitamos, mis profes, en este caso? Sea conmigo, sea con otra persona o sean ustedes mismos las personas que estén dirigiendo este proceso, que los estudiantes puedan hacer participación. Entonces, que ustedes puedan generar la participación. Y por eso en este caso, lo que se aprecia dentro de lo que se quiere con esto es que nosotros podamos interconectarnos y manejar en este proceso. El Zoom tiene una condición de que tiene una limitante dentro de su versión, digamos, gratuita, que solamente acepta clases de hasta 40 minutos. Y usted no lo está mirando, pero dentro de la pantalla me está indicando que aquí ya nos quedan son 2 minutos de actividad. Entonces yo quisiera que en una palabra pudiera alguno de ustedes o en este orden decirme cómo se sienten. Excelente. Eduardo desmuteó el micrófono. Bueno, lo que pasa es que hace rato me dijeron, pero ya le estaba así un poco falla y se escuchaba entrecortado. Sí. Bueno, yo fui uno de los que primero pensé que iba a ser complicado, pero pienso que a veces salir de La profesora Iris está allí, ella había comentado que se le veía la luz, que de repente podía no estar. Pero si no está, no importa. pasé, bueno, Sí. De ahí lo que quisiese es que nos vayamos quedando con estas opciones, que vayamos mirando estas oportunidades. Y en función de esto, nosotros podamos ir manejando. Nosotros vamos a tener, ustedes tienen tarea de la parte del ensayo, lo que vamos a iniciar con el elemento del foro, sobre todo para ir generando esta interacción en este espacio que nosotros tenemos acá. Y pienso que en este caso, la próxima semana hacemos otro encuentro para poder gestionar este proceso. Pienso que sería el día miércoles, a esta misma hora, puede ser. No lo haríamos el lunes porque todavía el lunes tenemos unas actividades planteadas para que ustedes las desarrollen. Entonces me dé chance a mí de revisar lo que ustedes han manejado y, y bueno, nos comunicamos de esta manera, ¿les parece? Excelente, profe. Me parece muy bien lo que acaba de decir. Bien, entonces bueno, yo les agradezco el espacio, les agradezco la conexión, les agradezco el tiempo dedicado y bueno, tienen tarea. Entren a la plataforma y vamos a ir revisando lo que tengan su particular. Si tienen alguna duda, estamos en el Telegram, ustedes escriben por allí y yo les apoyo.
sin ningún problema.